El Real Oratorio del Caballero de Gracia es un templo de gran belleza situado en el interior del centro histórico de Madrid. Sin duda alguna, uno de los aspectos más llamativos es su ubicación, entre un edificio de corte clásico a un lado y un edificio moderno al otro lado. Este hecho también se aprecia en sus fachadas, la principal que da a la calle del Caballero de Gracia, sobria y escondida, y la trasera que da a la Gran Vía. El oratorio es obra del arquitecto Juan de Villanueva, que proyecta y dirige la obra desde 1786 a 1794. Sin embargo, quien inaugura las obras es el también arquitecto Pedro Arnal en 1795. El proyecto de fachada a Gran Vía fue diseñado por el arquitecto Carlos Luque en 1916. Entre 1989 y 1991 se derribó el cuerpo central, construyendo en la parte superior una unión en arco entre los dos bloques laterales y recubriendo el ábside con piedra blanca. La talla del Cristo de la Agonía, restaurada en 1941, es una obra de arte de la imaginería española. Su autor, probablemente Juan Sánchez Barba, debió detallarlo alrededor de 1650. El interior del templo es de estilo neoclásico, con una sola nave y dos pasos laterales, permitiendo así circular durante los cultos sin molestar a los asistentes y dando la sensación de haber creado un espacio con tres naves. Las columnas son de una sola pieza de granito. En total hay 12 columnas con capiteles de orden corintio. A ellas se unen las dos semiempotradas en el ábside que sostienen una media naranja decorada con casetones. El órgano del siglo XVIII es de transmisión mecánica. De origen neerlandés, se adquirió y restauró en 2010 gracias a los donativos de diversas entidades y personas. Es un órgano de excelente calidad y por sus características no existe en Madrid ninguno parecido. La vidriera representa la Sagrada Cena y proviene de la causa maumellana. El diseño lo realizó Carlos Luque y se basó en el cuadro de La Última Cena de Zacarías González Velázquez, que ocupó ese lugar desde 1795 a 1926. La cúpula del oratorio es el elemento más llamativo del edificio. Se levanta sobre un tambor con 4 óculos y vidrieras emplomadas con un símbolo eucarístico. Los frescos están pintados por Zacarías González Velázquez y se pueden ver 4 escenas bíblicas que prefiguran las pechinas. En las mismas se ven los 3 arcángeles, San Miguel, San Gabriel y San Rafael, y el ángel de la guarda. La bóveda de la nave central es de cañón con casetones cuadrados y con rosetas en el centro. Los lunetos que coinciden con los intercolumnios iluminan los cuadros, bajo los cuales antes hubo altares.